Buenos días. Primero, muchas gracias por la oportunidad de compartir mi reflexión sobre la situación migratoria en una perspectiva bíblica. Entonces, muchas gracias por esa invitación. El título de lo que les voy a presentar esta mañana es el papel de los cristianos colombianos frente a la situación migratoria actual en el país. En lo que sigue les propongo una reflexión bíblico-teológica sobre el contexto colombiano en cuanto a la realidad migratoria que vive el país. Es solo una reflexión dentro de muchas otras posibles. Y obviamente tiene sus límites. Partiré aquí del Pentateuco y de algunas acepciones de la palabra ger que se usa en esos libros que podemos traducir por extranjeros, inmigrantes. Después de este vistazo bíblico miraremos aplicaciones, praxis posibles para nuestro contexto colombiano. La palabra ger en el Pentateuco. Entonces encontramos la palabra ger sobre todo en los 4 de los 5 libros del Pentateuco, es decir, todos excepto Génesis. Ger es la forma singular de la palabra inmigrante, extranjero. Viene por lo general en la tríada, ger, viuda, huérfano. Entonces, recomendaciones de Dios de cuidar de la viuda, del huérfano y del extranjero, del ger. Y también viene cuando se habla del ger en el Antiguo Testamento, pues en el Pentateuco precisamente, Dios dice a su pueblo, acuérdate cuando eras extranjero en Egipto, para guiar la actitud del judío frente al extranjero que viene en sus tierras. Entonces, sobre todo, esas acepciones de la palabra ger se encuentran en códices de ley del Pentateuco. Entonces, saqué 4 ejemplos de cada uno de los libros que les mencioné del Pentateuco y vamos a mirar eso. La primera cita viene del Levítico, capítulo 19, los versículos 33-34, donde se dice, no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como a israelitas de nacimientos y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. También se dice en Éxodo 22, los versículos 21 y 22. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. También en Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos 18-19. El Señor se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo fuiste una vez extranjero en la tierra de Egipto. Y en el libro de Números, el capítulo 15, versículos 15 y 16, se dice, los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces, vimos en esas citaciones como viene a veces en la tríada viuda, huérfano, inmigrante, extranjero, ger, y también la referencia, acuérdense cuando ustedes vivieron como extranjero en Egipto. Y también vemos como para el Señor los dos, el extranjero que vive
con los israelitas es como uno de los suyos para el Señor y también debe ser así para el pueblo. Hace parte de la acogida que le debe brindar al extranjero, es decir, incluirlo en el pueblo, tener los mismos derechos y deberes. Hay que notar aquí tomó las traducciones de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Entonces a veces de una traducción a la otra o a veces de una lengua a la otra puede haber un versículo de diferencia, cosas así. Pero aquí son las notas, las referencias de la Nueva Traducción Viviente. También hay otro pasaje que no habla propiamente hablado de los extranjeros, de los inmigrantes en Israel, pero más bien de aquellos que huyeron, entonces que podemos considerar que son refugiados, que fueron a encontrar refugio en Israel. En Deuteronomio 23, los versículos 15 y 16, se dice, si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no lo devuelvas a su amo. Déjalo vivir en medio de ti, en cualquier ciudad que elija, y no lo oprimas. Entonces hay esa dimensión cuando se trata de refugiados, de alguien que tiene la vida amenazada o su integridad amenazada en un lugar. Ahí el anfitrión, según el Señor, tiene el deber de ofrecerle protección. En los 70, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento, traducción en griego, se tradujo por lo general la palabra ger en hebreo, se la tradujo en griego por proselitos, es decir, aquel que no es judío. Y obviamente fue el caso. Si no era de israelita es porque no es judío. Que en la época, es normal pensarlo así. Ahora sería probablemente preferible tomar la otra opción de traducción, es decir, hablar de paroikos. Paroikos quiere decir extranjero, lo que también es el caso del ger, solo que va a ser más significativo hoy hablar de alguien que es extranjero o inmigrante en nuestro país, que hablar de alguien que no es judío, sobre todo a partir de países o de sociedades cristianas que no son mayoritariamente judía. Entonces tiene menos sentido usar la palabra proselitos en ese caso, pero más bien paroikos. La palabra paroikos viene es lo que está en margen de la casa, como en paramilitar, para política, como en margen de, y oikos, casa, en margen de la casa, en margen de la familia. Entonces, de ahí viene también la palabra parroquia. Es decir, la parroquia es la asamblea, la comunidad de los extranjeros que se reúnen en un lugar determinado, que se reúnen a causa de su fe. Eso es la parroquia. De ahí viene. Esa palabra la vamos a encontrar en Lucas, aunque en la mayoría de las traducciones en español no se va a traducir como tal, pero en la versión griega original sí es presente. Eso muestra también cómo a veces las traducciones no con malas intenciones, pero pueden influir mucho sobre nuestra recepción de los textos, porque se ve simplemente que hay un dato para el traductor que es inútil o que no es tan importante, tan interesante, entonces no se va a traducir como tal. Entonces aquí les leo Lucas 24, 17, 18, donde se va a usar la palabra parokeis, que es derivada de paroikos, extranjero, y que se aplica al resucitado. Es el acontecimiento con los discípulos de Maús. Y se dice, Lucas 24, versículos 17 y 18. Y Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo
tan profundamente por el camino. Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. En griego, no es la única persona en Jerusalén, sino su monos paroqueéis Jerusalén. Dice, la única persona extranjera que vive en Jerusalén, el único extranjero o el único inmigrante residente en Jerusalén. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, reconocieron en el resucitado a un extranjero. Es interesante porque eso hace parte, la extranjería ya no es algo ajeno al pueblo de Dios, sino que hace parte de la condición de los que pertenecen al pueblo de Dios. También interesante notar que en Mateo, al principio del Evangelio de Mateo, tenemos unos acontecimientes de la infancia de Jesús, donde ahí se habla de Jesús como refugiado, cuando hay la masacre, cuando Herodes quiere eliminar a los niños menores de 2 años de Jerusalén, de Judea. Entonces José, María y Jesús huyen a Egipto y ahí tienen la condición de refugiado. Jesús nace como refugiado y cuando resucita es como inmigrante residente. Interesante subrayar eso, nada más. Entonces, y a partir de ese momento, del momento de Jesús, en el cristianismo vamos a considerar la condición del creyente, la condición de aquel que pertenece al pueblo de Dios, la condición del cristiano como siendo una condición de migrante. Hay teólogos hoy en día que ponen también en cuestión el sentido deuteronómico de la palabra ger, diciendo que no quería decir necesariamente extranjero en el sentido étnico de la palabra, pero más bien vecino. Entonces, alguien que tiene más parentesco, que de pronto no es de la misma familia, pero que es vecino a nosotros, que tiene algo que ver de todas maneras. Pero es interesante porque que sea completamente en el sentido étnico, nacional, otra nacionalidad, otra realidad, o que sea simplemente uno de los nuestros vecinos, se aplica en nuestra relación, cuando digo nuestra como colombianos, se aplica en nuestra relación con los venezolanos, por ejemplo. Entonces el contexto, unas particularidades del contexto colombiano en esa situación hoy en día, que la relación con el migrante, que el ciudadano colombiano tiene que desarrollar es sobre todo con el migrante venezolano. Obviamente es más que eso y es más complejo que solo eso, pero la más visible, la que más se siente en la actualidad es por cierto, la relación con el inmigrante venezolano. Hace 10 años era una situación completamente diferente. 10, 15 años, el migrante que iba por nuestras calles en nuestras ciudades eran sobre todo el desplazado colombiano, el migrante interno. Ahora es diferente en eso. Hay una situación particular, una cosa que de pronto caracteriza, bueno, no podemos generalizar, pero hay como un rasgo en el pueblo colombiano, diría yo, lo que llamo coloquialmente el síndrome del pibe. Porque cuando hacemos una pregunta a un colombiano sobre la situación, su situación, la situación del país, es todo bien, todo bien. Y hay como una cierta negación de las dificultades, de las realidades, a menos que sea para sacar un provecho personal.
hay una cierta negación de las situaciones. Lo que hace, por ejemplo, que en muchas ocasiones se olvida que hace parte del pasado colectivo colombiano, de la historia colombiana, de ser migrante, de ser inmigrante, de ir a otro país como refugiado, como migrante económico, otro tipo de migración, o como inmigrante interno. Y en ese sentido, esa frase que está repetida en el Pentateuco que dice, no olvides o acuérdate que tú fuiste extranjero en un momento en Egipto. Acuérdate como colombiano que también eso hace parte de tus condiciones, hace parte de tu pueblo de haber sido extranjero. Entonces ese recuerdo es importante, ver que si el colombiano se ve ahora como un anfitrión, con ganas o a la fuerza, en el resto del mundo el colombiano es visto como el invitado, como aquel que llega y no como aquel que recibe. También hay esto pues no es solo ese síndrome del pibe como que les decía, también hay otra realidad en la historia colombiana, que no necesariamente tengo explicaciones para eso, pero no se desarrolló una cultura de colectividad, un cierto individualismo. Es decir, la gente colombiano promedio no se va a sentir implicado en la migración del otro. Es el otro que migró. Entonces no hay ese sentimiento colectivo, como lo que un colombiano hace, es como yo también lo siento en mi carne, yo también lo vivo, yo también lo sufro, yo también lo experimento. No hay eso en Colombia en general. No digo que no hay nadie que no pueda sentirlo así, pero no es una generalidad, digamos. Eh, entonces, esa dificultad de formar comunidad es importante. Sin embargo, de notarla, sin embargo, no hay que verlo como solo algo negativo. Es que esa dificultad o ese rechazo de formar comunidad puede representar también una fuerza. Por ejemplo, lo que vemos en el exterior, en las comunidades de diásporas colombianas, ese hecho de no querer o no poder formar comunidades hace también que la gente no se va a guetoizar, no van a formar guetos de colombianos y se van a integrar muchísimo más fácilmente a la comunidad de acogida, a la sociedad de acogida. Entonces, lo que digo aquí no es esencialmente negativo, es solo un rasgo que podemos observar que obviamente tiene un impacto muy positivo en unas situaciones, puede representar una dificultad en otras situaciones, como por ejemplo en sentir, en el experimentar lo que el compatriota ha hecho como siendo parte de mi propia experiencia en términos de, de colectividad. También otra cosa importante tomar en cuenta aquí es que muchos de los venezolanos, cuando hay esa negación, por ejemplo, del pasado inmigrante, olvidamos que muchos de los venezolanos que ahora están inmigrando en Colombia, a Colombia, son de padres de antepasados colombianos. En una época no tan lejana, son los mismos colombianos que emigraban a Venezuela. En este caso, pues hay que ver cómo nos puede interpelar esa frase, tú también fuiste extranjero, que podríamos traducir hoy en día en tú también fuiste extranjero en Venezuela. Entonces, y claro que eso también es un cuchillo con dos filos, porque la experiencia puede ser de esa migración que los antepasados o que los padres o que otras generaciones, esa migración de esas otras generaciones a Venezuela pudo ser dolorosa en algunos casos, muy positivas en otros. Y obviamente tenemos que lidiar con eso. Y aquí, bueno, tenemos
en el caso de esa referencia de la vivencia como extranjero en Egipto, del recuerdo de esto, hay dos interpretaciones posibles, bíblicamente hablando. Y eso va a ser interesante ver lo que puede significar como colombiano hoy. Entonces, se puede decir, acuérdate que tú también fuiste extranjero en Egipto, en el sentido de acuérdate cuando fuiste extranjero, cómo sufriste. Entonces, tengas compasión para el que vive esta situación. No le hagas lo mismo de lo que te hicieron a ti. Eso es una posibilidad. Es decir, ver la historia de migración como un sufrimiento, como algo negativo. También puede ser, acuérdate que durante la hambruna en Canaán, los hermanos traicioneros de José beneficiaron de su hospitalidad en el país de Egipto. Hay esa posibilidad también. A un momento de dificultad, como pasó en el caso colombiano, en momentos de violencia, de guerra interna, unos encontraron un lugar donde prosperar, donde vivir bien, en tranquilidad. Entonces, hay esa posibilidad de comprensión también. Y lo más probable y lo más real, de hecho, es que hay una mezcla de todo eso. Hay a la vez, la misma persona pudo haber vivido un cierto sufrimiento respecto a ese pasado migratorio y también ver buenos lados a eso. Y la realidad es compuesta de una variedad de esos sentimientos y de esas experiencias. Entonces, siempre esas dos situaciones, estos dos tipos de realidades, de experiencias se mezclan. Pero de todas formas hay una invitación a practicar una hospitalidad, poniéndonos en esa condición de él que también sufre o vive o experimenta la migración, o experimentó en el pasado la migración. Entonces implica todo eso, como para concluir, tomar conciencia de su propia condición migrante, como parte de un pueblo, como siendo parte del pueblo colombiano. Entonces hacemos parte de un pueblo que tuvo una experiencia migratoria y que sigue teniendo en varias condiciones. Eso primero, los textos del Pentateuco nos recuerdan eso, que como creyente también, cristianos, pertenecemos a la ciudad de Dios. Eso es nuestro verdadero hogar y aquí vivimos como extranjeros, como migrante, como peregrino en el mundo. Tenemos que integrarnos a ese mundo, claro, tenemos que mover las cosas, que buscar la justicia, la libertad de Dios, todos esos valores cristianos que son las promesas escatológicas, el amor, la libertad, la paz, la reconciliación, la justicia. Tenemos que buscarlas en esa tierra, integrarnos en esa tierra para hacerlas vivir. Pero al mismo tiempo no somos de ese mundo, pertenecemos a otro lugar y estamos ahí en un mundo prestado y hay que tomar conciencia de eso. Entonces vivimos nosotros también por nuestra condición cristiana como extranjeros, como migrantes en ese mundo. Y somos, obviamente, invitados a vivir la compasión expresada en el códice de la ley del Pentateuco, es decir, invitados a ver el otro como un hermano, a considerar el otro como uno de los nuestros. Obviamente eso es algo que debe hacerse de manera bidireccional, la acogida que se brinda y también la acogida que se acepta. Aceptar ser acogido por el otro quiere decir acogerlo también, acoger sus costumbres, acoger sus maneras de ser. No es que tengamos que escoger todo lo de uno, todo lo del otro. Ni los colombianos son llamados a ser completamente venezolanos, ni los venezolanos a ser completamente colombianos. Pero en toda dinámica hospitalaria hay, porque formamos una comunidad nueva, hay una acogida mutua que se debe operar. Entonces les dejo sobre esas conclusiones y
nos vemos ahorita de pronto para un intercambio y para preguntas. Muchas gracias.